¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video de Reflexiones Modernas. Como siempre, un video más para hacer enojar a los cristianos. Espero y se la estén pasando suave. El video que me gustaría compartirte hoy se titula 5 razones por las que el Dios cristiano es un ser macabro que se deleita en el dolor de sus criaturas. Cuando crecemos en esta cultura cristiana céntrica, se nos enseña a ver la historia cristiana y la redención desde un punto de vista romántico, de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros por amor, para salvarnos. Pero cuando analizas bien esta historia y la razonas propiamente, te das cuenta de lo absurdo, lo macabro que es todo esto. Cómo el Dios en el que el cristianismo cree es un sádico ser que le gusta jugar con el dolor del ser humano y de sus criaturas. Punto número 1, la redención. Antes de que la realidad existiera, ¿no? De esta realidad en la que habitamos, en la que existimos, fuera creada, ya sea que este ser, de acuerdo al cuento cristiano, la realidad donde sea que él existiera, antes de crear esta realidad donde existimos nosotros, este ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, perfecto, lleno de amor, decidió crear alguien o algo con lo cual él pudiera compartir su existencia, con lo cual él pudiera compartir su ser, su amor, no sé, pasar tiempo, platicar, convivir, desarrollar un amor mutuo. Decidió crear esta realidad basada en reglas, en donde esta creación que el ser humano debía seguir para poder llegar a tener esta cercanía, para poder llegar a tener esta relación con él mismo, ¿no? Y como él amaba profundamente a este ser, al ser humano, decidió darle la libertad de escoger. No lo sentenció a que el ser humano hiciera lo que él quería, sino que le dio la oportunidad de escoger, ¿no? Y cuando se nos enseña esto, cuando vamos creciendo, pues se mira bien, ¿no? No, pues él nos dio la oportunidad de escoger, ¿no? No creó robots que hicieran simplemente lo que él quería, sino que dio la libertad de escoger. Pero él, siendo un ser omnisciente, sabía perfectamente lo que iba a suceder, ¿no? Y sabiendo que si hacía las cosas de esta manera, que si creaba estas reglas para que el ser humano las siguiera, el ser humano las iba a romper. Él sabía que iba a suceder eso. Y sabiendo eso, decidió crear un castigo para él o una condenación para él. Es decir, voy a crear esta realidad, sé lo que va a pasar porque soy todopoderoso, porque soy omnisciente y sé que el ser humano no va a seguir esas reglas. Y sé que lo voy a condenar. O sea, yo decido en mi capacidad de todopoderoso hacer las cosas así, sabiendo que el ser humano iba a decidir no obedecer mis reglas y que a consecuencia de esto, pues yo lo iba a condenar, ¿no? Como ser omnisciente, él tenía infinitas opciones, ¿no? Infinitas maneras de poder hacer las cosas. La opción A, B, C, D, E, infinitamente, ¿no? O la primera opción, segunda, 2, 3, 4, en donde las cosas pueden haber sido diferentes, ¿no? Así tipo el Doctor Strange, ¿no? To view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. 14,605,000. En donde iban a ser millones de maneras distintas del resultado, ¿no? Sin embargo, él decidió hacer esta realidad, en donde millones de gentes se van al infierno, en donde sabiendo que millones de gentes se iban a perder en la condenación eterna, porque digamos, no es como que una penitencia por 1000 años o 1,000,000 de años, ¿no? O 100 años, es una condenación eterna. Sabiendo que esto iba a suceder, decidió hacerlo así. Pero él, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, decidió enviar a Jesús, ¿no? A pagar el precio de nuestros pecados o a morir para salvarnos. ¿Para salvarnos de quién? No nos iba a salvar del diablo. Se iba a salvar de él mismo, de su condenación. O sea, de la condenación que él desarrolló. Esta realidad es como un juego macabro, al pleno estilo de la película esta Juego Macabro. Él hizo las reglas, él hizo la consecuencia de las reglas, creó el Salvador y por lo tanto ahora tenemos la obligación, porque no es opcional. Te dice que es opcional, pero en realidad no lo es. Ahora tienes que amar, obedecer, seguir, honrar, adorar al Salvador. Te pones a pensar, si el mismo que hace las reglas es el que condena, el mismo que hace las reglas es el que salva, y el mismo que hace las reglas y es el que condena y es el que salva,
es el que ahora va a recibir toda la adoración y toda el seguimiento, es el que va a ser el rey, el que va a gobernar y reinar por siempre, por la eternidad. Entonces te pones a pensar, pues hay Shinchu aquí, ¿no? Porque siendo todopoderoso, podía haber diseñado las cosas de una manera diferente, en donde no se fueran al infierno millones de personas. Sin embargo, lo hizo así. Siendo todopoderoso, podía haber diseñado una realidad en donde no necesitáramos a un Salvador, que fuéramos libres de vivir la vida como quisiéramos y que simple y sencillamente tuviéramos la consecuencia de nuestras acciones como realmente la realidad de esto. Sin embargo, no, creó la condenación. Te pones a pensar, el supuesto Salvador no realmente murió. Dice, ay, morí por ti. Pues como que murió porque realmente no murió. Digamos que simplemente cambió de cuerpo, ¿no? O vamos a decir, abandonó el cuerpo mortal. Porque realmente nunca murió, nunca cesó de existir. Bajó al infierno y liberó a las almas y todas estas cosas, todo este cuento, ¿no? Que en realidad esa parte es copiada de Egipto. Cuando el sol se pone sed, va al inframundo, ¿no? Y luego después vuelve a surgir. Y este ser que supuestamente muere, que en realidad no murió, es el que ahora merece toda la gloria y toda la honra, y es al que le tenemos que dar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro esfuerzo, lo mejor de nosotros, al que tenemos que obedecer incondicionalmente, al que tenemos que amar y al que tenemos que agradecerle todo. Entonces, si al que tenemos que agradecer todo fue el que creó la condenación y fue de quien nos salvó, porque digamos, de quien nos salvó este Salvador no es del diablo. No es de la condenación del diablo, porque el que condena no es el diablo. Él nos libró de él mismo. El que está en el todo poder y el que condena, la misma Biblia dice que no tengas miedo a hacerte sufrir en vida, algo así, sino del que pueda condenarte eternamente. Parafraseando el versículo, refiriéndose a que tengas temor de Dios. Entonces, si nos damos cuenta, esta historia de la redención en realidad es un juego macabro. En realidad es simplemente una manera de extorsión. O recibes mi amor incondicional o te vas al infierno. Es como un padre que le dice a su hijo, vas y estudias lo que yo digo y vas a trabajar en lo que yo digo, o si no, te vas a la calle y no te voy a apoyar, y no solamente no te voy a apoyar, sino que voy a cargarme de que no encuentres trabajo en ningún lado, de que no encuentres casa en ningún lado, y vas a sufrir en las calles y vas a ser un pordiosero, pero yo te amo, así es que aquí está mi apoyo, pero vas a tener que vivir como yo quiero, vas a tener que casarte con quien yo quiera, vas a tener que poner el propósito de tu vida que yo te dé, vas a tener que hacer todo como yo quiero, pero yo te amo inmensamente. Pero si decides no amarme y no creer en mi amor, entonces vas a sufrir. Eso no es amor, eso es un chantaje. Es como si una pareja, no sé, le dice a su esposa, o recibes mi amor o te voy a prender fuego. O me amas, pues eso es de un psicópata, ¿no? Eso es de un enfermo mental, eso es de alguien que merece estar en la cárcel, lo que merece recluirse en un centro psiquiátrico. En ese ser es en el que el cristianismo llama el Dios amoroso, el Dios todopoderoso y el que nos salvó, y por el cual tenemos que estar agradecidos por su inmenso amor. El creador de las reglas, el creador de la condenación, el creador de la salvación, y ahora el que merece toda la gloria. ¿No te suena un juego macabro? Lo cual nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es el infierno. Que ser malvado, despiadado y sanguinario crearía algo como el infierno, siendo que ese ser ama infinitamente a sus criaturas, a aquellos a los que él creó, los ama profundamente. Entonces, ¿quién, teniendo las características que el cristianismo habla del Dios todopoderoso, omnisciente, lleno de amor, de bondad, crearía o diseñaría un lugar como el infierno, diseñado para dar tormento eterno a aquellas criaturas que no decían obedecerle? Es decir, cuando este Dios o este ser estaba diseñando este lugar, no sé cómo lo había hecho, ¿no? Tronando los dedos, diseñando por aquí fuego, por acá, aquí se van a quemar los adúlteros, acá los mentirosos, acá los asesinos, aquí, es decir, aquí va a haber un espacio para cada uno de acuerdo a lo que haya hecho, ¿no? Él sabía perfectamente, porque él es omnisciente, o sea que todo lo sabe, sabía perfectamente el nombre de cada una de las personas que se iban a quemar ahí, sabía perfectamente el nombre, el día en el que iban a nacer, el día en el que iban a morir, sabía la razón por la cual iban a ir ahí, que a lo mejor eran buenas personas, que tenían una vida normal, simplemente les pareció incoherente este cuento y por eso son merecedoras de un castigo eterno. Sin embargo, Él es un Dios de amor. Imagina tu familiar, ¿no? Imagina algún familiar tuyo, cercano a ti, alguien cercano a ti, murió y que tú sabes que murió sin haber entregado su vida a Cristo. Por lo tanto, de acuerdo a la ficción cristiana, esa persona le espera un juicio y luego un castigo eterno.
Cuando este ser maligno y malicioso que creó el infierno sabía que esa persona iba a estar ahí, y aún así decidió hacerlo. Sabía las millones de personas que iban a llegar ahí. A lo mejor no pudo haber pensado, bueno, tal vez a lo mejor debería hacer cosas diferentes, de tal manera que las criaturas que yo amo no tengan que venir aquí. Aun cuando yo les voy a proveer la solución, que es Jesús. Porque si nos ponemos a pensar, hubo miles de años antes de que llegara Jesús. Entonces muchas personas se perdieron en ese transcurso de tiempo. Y luego ya con Jesús, miles de años iban a pasar hasta que digamos que la iglesia empezara a esparcir las buenas nuevas a los discípulos, que el Espíritu Santo, y luego después el catolicismo hasta el 1500 que llegara Lutero, pero Lutero iba a hacer lo mismo, simplemente iba a ser una forma diferente de manipular. Él sabía que todo esto iba a suceder y que aún con Jesús y todo, millones de personas se iban a perder. Es como si yo tengo a mis hijos, ¿no? Y sé que algunos se van a perder si yo elijo a lo mejor vivir aquí, o elijo cambiarme de otra ciudad, o elijo determinada cosa y yo sé, el resultado va a ser para ellos, se van a perder. Pues yo lo voy a hacer de una manera diferente, ¿no? Si yo sé que el resultado va a ser eso, pues simplemente, y más aún siendo todopoderoso, que lo que yo quiero un chasquido de dedos y es otra realidad, otro mundo, ¿por qué hacerlo así, no? ¿Por qué diseñar un lugar en donde los seres que yo amo van a llegar? Porque van a violar las leyes que yo creé, y luego después van a heredar una naturaleza donde no van a poder simplemente no violarlas. Su naturaleza los va a hacer que violen esas reglas constantemente y recibir condenación y recibir no solamente la condenación eterna, sino maldiciones y consecuencias en sus vidas. Y luego después, aún con el Espíritu Santo y con Jesús, van a seguir lidiando con las mismas cosas, porque aún cuando tienes al Espíritu Santo no te libras del pecado, sigues pecando, sigues teniendo ganas de acostarte con alguien que no es tu esposa, sigues teniendo deseos, sigues teniendo cosas con las que tienes que luchar, y aún en la vida aquí nunca logras realmente ser libre de eso. Y puede ser que ese tipo de cosas te ocasionen perder la eternidad, ¿no? Porque lo que te hace perder la eternidad en el cielo es el pecado. Y ahora no puedes vencer el pecado, aún con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué quedan las cosas en donde irremediablemente te vas a perder, teniendo la capacidad de haber hecho las cosas de una forma diferente? Que diseñar un lugar de perdición eterna, ¿no? Suena más misericordioso simplemente dejar de existir, ¿no? Pues ya pasó tu vida, te moriste y ahí quedó todo. Eso es mejor que pasar la eternidad en el infierno. Es que ser macabro, despiadado, crearía algo así. Punto número 3. El diablo. El malo de la película, ¿no? El chanclas, el enemigo, el condenador, el acusador, el chamuco, Satanás. Satanás, ven aquí, Satanás. El hijo de la tiznada. El hijo de la tiznada. Cuando analizas bien la historia, te das cuenta que es otra pobre víctima del ser despreciable que creó este juego macabro llamado realidad. Cuando Dios creó a Luzbel, que era un ángel de luz, ¿no? Que era un ser hermoso que se encargaba de la alabanza al Señor, y que Dios sabía perfectamente lo que iba a suceder. Sabía que le iba a dar envidia, que le iban a dar celos, sabía que se iba a rebelar y que iba a intentar quitar a Dios, o que iba a intentar ser Dios, y que en ese proceso se iba a llevar a muchos ángeles, y que por consecuencia se iba a convertir en el diablo o en Satanás. Ven aquí, Satanás. Y que ese ser despreciable en el que se iba a convertir iba a ser la causa que mucha gente se fuera a perder, porque eventualmente su obra iba a estar en conflicto con la obra del Espíritu Santo. Ok, si milagrosamente llegaste hasta esta parte del video, te quiero invitar a que te suscribas, a que le des like, a que le pongas la campanita, etcétera, etcétera, todo lo que siempre se dice, para que nos ayudes a seguir creciendo y que puedas seguir siendo parte de este tipo de contenido, ¿ok? Muchas gracias. Y seguimos con el video. Y muchas de las veces iba a ganar, porque iba a influenciar más a la gente a pecar, iba a influenciar más a la gente a hacer cosas malas, y por consiguiente esta gente se iba a perder. Es decir, imagínate que tú vas a tener un niño, ¿no? Y nace tu niño, lo tienes en tus brazos y sabes que se va a convertir en un monstruo, que va a matar a mucha gente, que va a hacer estragos en el mundo. Cuando crezca se va a hacer un líder grande, y que a causa de él millones de personas se van a morir. Y tienes la plena capacidad de hacer algo para que eso no suceda. Tienes la plena capacidad para cambiar ese destino de ese ser o de ese niño, para que su futuro o su destino sea diferente, porque lo amas. Sin embargo, no lo haces, lo dejas que pase. Que porque en tu amor lo dejas que decida. Sin embargo, como tú lo diseñaste, tú lo creaste, tú le diste todas sus capacidades, tú le diste la capacidad de desarrollar maldad. Tú le diseñaste la capacidad de sentir envidia. Tú diseñaste todo el escenario para que
ese ser se convierta en ese monstruo que va a ser, porque tú eres el creador de todo. Y ahora que él decide tomar ese camino, en vez de a lo mejor tratar de hacerlo volver, lo utilizas para tu plan perfecto, que está deficiente porque miles de personas se van a ir al infierno. Estaba ahí echándole carrilla y burlándome de un familiar que puso un video de supuestamente el diseño fino del universo, ¿no? Que es la Tierra está perfectamente diseñada para estar a determinada distancia del Sol, que empieza a dar así datos de cómo el diseño es específico y así milimétrico para que pueda existir la vida, para que pueda existir el ser humano y todo eso, ¿no? Entonces yo le estaba diciendo, imagínate, este ser ama más el diseño fino del universo que a los seres humanos, porque supuestamente con milimétricamente diseñó el universo para que exista la vida. Sin embargo, se le escapan millones de personas al infierno en su plan perfecto. Si examinamos el personaje del diablo, nos damos cuenta que es una víctima más, es un instrumento, es una pieza de ajedrez en este juego macabro en donde Dios lo utilizó para hacer sus supuestos planes, ¿no? Porque este ser no simplemente nos perdonó a todos, ¿no? Porque es todopoderoso y lo podía haber hecho sin la necesidad de que Jesús y la sangre y la muerte en la cruz y todo eso. Podía habernos perdonado simplemente y ya. ¿Por qué no? Porque el circo de la cruz. Porque para él son más importantes sus leyes o las reglas de su juego macabro que las almas que se van a perder durante este juego a lo largo de la existencia del ser humano. ¿Por qué no simplemente chasquear un dedo y nadie tiene que ir al infierno, desaparecerse y que cada quien viva su vida como quiera? Si quieres ser mi amigo, si quieres compartir tu vida conmigo, aquí estoy. Si no quieres hacerlo, sé libre, vive la vida. No vas a tener que preocuparte por una condenación eterna. Simplemente la forma en la que vivas, pues va a ser la forma en la que vas a cosechar cosas buenas o cosas malas. Yo voy a intentar estar ahí aún contigo cuando no lo quieras. Sin embargo, podemos darnos cuenta que no es así. Que tanto el diablo como nosotros somos unas víctimas en este juego macabro de este ser repugnante que diseñó las cosas de tal forma que todo fuera un sufrimiento. Número 4. La iglesia. Imagínate confiar el destino eterno del ser humano en una institución tan deficiente como es la iglesia. Volvemos a lo mismo. El ser este macabro, al que el cristianismo le llama el Dios perfecto y santo y bueno, sabía perfectamente lo que iba a pasar con la iglesia, la historia que se iba a desarrollar, cómo el cristianismo se iba a apoderar de la fe y lo iba a utilizar para dominar al ser humano en el imperio romano, cómo iba a utilizar la fe para lucrar, para apoderarse de las propiedades de la gente, para esclavizar a la gente en la ignorancia. Que todos sabemos cómo el catolicismo oprimió la existencia de la gente por siglos. Sabemos que lejos estuvieron de ser o compartir el amor de Dios. No es cierto. Despierta. El catolicismo no ha sido bueno para el planeta. Examina la historia. Después, como en el 1500 iba a surgir la Reforma y los protestantes, y los protestantes se iban a dividir entre miles y miles de diferentes tipos de cristianismos. Y al final de cuentas, la gran comisión no se cumple, no se está cumpliendo. La misma iglesia se encarga de dividir a la gente, de que se peleen unos contra otros. Yo mismo soy una evidencia de cómo la iglesia misma aleja a sus seguidores. Yo me entregué en la iglesia con amor, con toda la pasión del mundo, sacrifiqué cosas de mi vida importantes, yo di mi tiempo, di mi esfuerzo, di lo mejor de mí, con amor, con corazón, con sinceridad, sin buscar el beneficio propio, buscando siempre sencillamente servir a Dios, amarlo, conocerlo, encontrar mi propósito. Y la iglesia tomó eso que yo entregué con amor, con sinceridad, con honestidad, con limpieza, y trapeó el piso con él. No lo valoró, lo menospreció. Se encargó de lastimarme múltiples veces y aún lastimado y aún yo seguía ahí. Ya sean católicos, protestantes o testigos de Jehová, no reflejan lo que dicen tener que reflejar, no reflejan el amor de Dios, compasión. Soy parte de como 3 grupos que se encargan de pelear entre evangélicos y católicos. Y te puedo poner un sinfín de cosas que se ponen ahí, cómo se atacan, cómo se dicen de cosas. Los dos proclaman tener la verdad, los utilizan la Biblia para mostrar que el otro es el que está mal. Y te puedes dar cuenta que ni los católicos aman a los protestantes, ni los protestantes aman a los católicos. Se ofenden, se dicen de cosas. Y en la misma Biblia dice que sin amor no eres nada, que puedes tener todas las cosas, puedes tener la gran fe, puedes
puedes mover montañas, puedes tener los talentos más grandes, puedes hacer 1001 cosas, pero sin amor no sirve de nada. Y les pongo ahí, ustedes son la principal razón por la cual la gente deja de creer en su cuento. La misma iglesia se encarga de que la gente deje de creer en el cuento cristiano, por la forma en la que viven, la forma en la que no aman a la gente, la forma en la que crean una sensación de superioridad moral para los demás, que piensan que tienen el derecho de decirle a los demás cómo vivir, decirles lo que está mal, lo que deben cambiar. Ni uno ni otro reflejan el supuesto carácter de Cristo. Entonces, yo soy un ser todopoderoso, todo lo sé en lo que la iglesia se va a convertir, que no va a realmente llevar el evangelio, que incluso va a ocasionar que gente deje de creer. Solamente se va a convertir en una institución para fines de lucro y de manipulación, y que debido a eso mucha gente se va a perder, y aún así decido hacerlo, aún así decido entregar esa responsabilidad tan valiosa como lo que lleva a la salvación. Es ilógico, no es cierto. O sea, la iglesia hace todo menos reflejar el supuesto carácter de Cristo, la verdad. Con estos puntos yo no estoy intentando decir que Dios existe pero que es malo, o que el Dios cristiano existe pero que no es bueno, es malo, o que lo que estoy intentando decir es que todo este tipo de cosas refleja que todo es un cuento, que no existe, que no es real. Este ser, si existiera un ser todopoderoso, no hubiera hecho las cosas así. Si existiera un ser todopoderoso, omnipresente, omnisciente, lleno de amor, de bondad, que nos ama y todo eso, que no puede existir porque es contradictorio en muchas formas. Pero si existiera, no hubiera hecho las cosas así, tan deficientes. La realidad. Y no me quiero sentir Dios ni mejor que Dios. Simplemente es la realidad. O sea, con esto yo no estoy intentando decir yo soy mejor que Dios. Yo estoy intentando decir, ese Dios que ustedes dicen no existe. Ahora, yo no soy un ateo en el sentido de que creo que todo se hizo de la nada y por casualidad. Yo sí creo que existe algo que está detrás del universo. Yo tengo mis teorías personales acerca del universo, acerca de la creación, pero al final de cuentas no dejan de ser más que teorías, a lo mismo que la iglesia, que a lo mismo que el cuento cristiano. Es una teoría, que no tienen cómo comprobar que eso es cierto. No tienes cómo comprobar, eres cristiano, no tienes cómo comprobar que lo que dice la Biblia es verdad. Puedes sacar algunas evidencias supuestamente históricas, pero ya se están refutando todas. Puedes sacar teorías teístas, ¿no? Del diseño fino, ¿no? Del diseño inteligente, esto y que el otro. Nada de eso prueba que el Dios cristiano exista. Todas las teorías teístas acerca de la creación muestran que probablemente existe un creador o algo que creó. Pero en ningún momento dicen o comprueban que eso es el Dios cristiano. Puede ser cualquier otro Dios de cualquier otra u otra deidad de alguna otra cultura. Simplemente muestran que hay algo, pero jamás demuestran que ese algo sea el personaje malévolo, maléfico, que diseñó este juego, supuestamente este juego macabro, que le llaman la realidad, que le llaman el cristianismo. No es cierto. Y con esto llego al punto número 5. Si este ser realmente existiera, hubiera hecho las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, no nos condicionaría a obedecerle, o si no seríamos perdidos. Nos hubiera dado la libertad de escoger, sí, pero sin una condenación. Simplemente ser libres y experimentar las consecuencias de nuestras decisiones, pero sin una condenación eterna, sin una maldición, sin algo que, no me desobedeciste, pues órale, ahora te vas a fregar. No hubiera hecho así. Su amor estaría con nosotros incondicionalmente. Que el amor que miramos por ejemplo en el Antiguo Testamento de Jehová con Israel muestra que es condicional, no es incondicional. Él está con Israel solamente si Israel lo obedece, pero si Israel desobedece, Él los entrega a los enemigos y no los bendice o los hace sufrir. No sería así. Se dice que el amor de Dios es más grande que el amor que siente un padre por un hijo. Sin embargo, si un padre siente que su hijo va a tomar un camino incorrecto y lo va a llevar a la destrucción, haría lo imposible porque el hijo no tomara ese camino. Sin embargo, vemos de acuerdo al cuento cristiano que Dios, sabiendo que el ser humano iba a tomar la rienda equivocada, lo dejó hacerlo y ahora lo condena. Y supuestamente le da un plan de salvación. Sin embargo, utiliza este plan de salvación para presentarse a sí mismo como muy bueno, como muy bondadoso, pero si no haces lo que yo te digo, te voy a condenar en el infierno. Nos podemos dar cuenta que si realmente este ser existiera, que fuera por todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que nos ama y que es bondadoso, nuestra realidad sería completamente diferente. Podemos darnos cuenta que tenemos la libertad de escoger. Por ejemplo, yo escogí ya no creer en todas estas cosas
y mi vida ha ido a mejor. Vivo más tranquilo, no tengo que cargar el peso de la culpabilidad, porque en mi vida cristiana cargaba constantemente con un peso de culpabilidad, porque nunca jamás podía alcanzar el nivel de santidad requerido. Siempre estaba carente y siempre pasaba algo en el que yo hacía algo que no lo debía haber hecho, y era una constante sentirme culpable. Era una constante llegar con el rabo entre las patas, como se dice por acá, con vergüenza delante de Dios a pedir perdón una vez más. Tenía que estarme constantemente reprimiendo. Tenía que estar constantemente negando cosas de mi naturaleza que yo no pedí tener. No tendríamos que cargar, digamos, con una naturaleza pecaminosa que no podemos vencer. Simplemente entenderíamos que como animales pensantes tenemos instintos y que tenemos la capacidad de manejar esos instintos, no dominarlos completamente, pero manejarlos de una forma sabia y simplemente experimentar, aprender y seguir experimentando y seguir aprendiendo, y así es como va creciendo en la vida. Pero si vives constantemente negándote, constantemente reprimiéndote, jamás experimentas, jamás aprendes. Por eso es que mucha gente llega a sus relaciones, se casa, sin saber cómo manejar sus emociones, sin saber cómo manejar sus instintos, sin saber cómo manejar tantas cosas. Y muchas de las veces esto les causa más problemas. O sea, el haberse, digamos, guardado todo el tiempo antes de que llegara la persona de Dios tenía para mí, llegar con esa inmadurez, con esa inexperiencia, causa más problemas que el hecho de simplemente haber tenido una vida normal y ya después haber elegido pasar tu vida con alguien, y que puedas aplicar la sabiduría que aprendiste con esta persona y que no cometas los errores con esta persona que pudiste haber aprendido anteriormente, y que ahora simplemente aplicar la sabiduría, que siempre estamos en un proceso de aprendizaje, pero nos damos cuenta que este ser que el cristianismo platica que es el creador de todas las cosas, que es bueno y todo justo y todo eso, realmente es muy improbable que exista, si no puede llamarlo imposible. Y esta es una razón más para ponernos a pensar, ¿será que realmente esto del cristianismo es verdad? ¿Será que realmente todo esto no es más que un invento? Es que te reto a que te pongas a pensar eso, no sé, te invito a que te pongas a pensar en eso, a analizar realmente la historia cristiana, no solamente desde el punto de vista romántico, ay, que Dios envió a su hijo a morir por nosotros, sino explícalo. O sea, piénsalo, mandó a su hijo para morir por nosotros, para pagar la deuda hacia Dios mismo, cuando Dios podía simplemente en su todo poder habernos perdonado, sin necesidad de condenarnos. O sea, él podía haber no creado la ley esa de la paga del pecado es muerte. Eso ya no es una ley, ya, se quita eso. Porque es todopoderoso, ¿no? Lo podía haber hecho. Sin embargo, para él es más importante la paga del pecado es muerte que todas las vidas que se van al infierno. ¿Ok? Piensa eso, cuídate mucho